Hola, soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Durante años hemos escuchado algo que suena lógico. Mientras más superficie biológica tenga tu filtro, mejor será la filtración. Y claro, eso suena razonable. Más espacio para bacterias, más bacterias. Mejor conversión de amonio, ¿no? Yo también lo creía así. Y no te voy a mentir, llenaba mis filtros hasta el tope pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando empiezas a entender lo que realmente ocurre dentro del filtro, te das cuenta de que la historia es muy diferente. Hoy vamos a desmontar esa idea y ofrecerte 3 formas para saber si tu filtro está bien dimensionado. Así que, acompáñame. Tu acuario en casa, acuario en casa. Primero entendamos algo fundamental. Las bacterias nitrificantes no se reproducen en grandes cantidades solo porque haya más superficie disponible. Crecen en función del alimento que reciben. En ecología existe un principio, la ley de Liebig, que dice algo muy simple pero cierto. Muchos procesos biológicos están limitados por el recurso que está disponible en menor cantidad. No importa cuánto tengas de los demás. En un acuario, los recursos limitantes principales para la nitrificación no son solo los metros cuadrados de la biomedia, sino el amoníaco disponible, el oxígeno disuelto, el carbono y el flujo de agua a través del filtro. Si tu acuario produce 1 miligramo por litro de amonio al día, por ejemplo, solo habrá cantidad de bacterias necesarias para procesar esa cantidad. No van a multiplicarse porque le pongas más canutillo, biobolas o matrix a tu filtro. Ahora viene algo que ya he explicado en el video, por qué tu filtro está matando las bacterias buenas. Las bacterias no viven suspendidas en el agua, forman biofilm sobre superficies sólidas y ese biofilm tiene un espesor limitado. Cuando este se hace grueso, el oxígeno no penetra bien hacia las capas internas y solo la actividad real se concentra en la capa superficial. Esto significa que aunque tengas una biomedia ultra porosa con miles de metros cuadrados teóricos, no toda la superficie está trabajando activamente. Además, la nitrificación es un proceso altamente dependiente del oxígeno. Para oxidar 1 miligramo de nitrógeno amoniacal se requieren aproximadamente 4.5 miligramos de oxígeno. En zonas bien oxigenadas del filtro es donde prosperan realmente las bacterias nitrificantes. Pero en zonas internas de biomedios muy porosos, donde el oxígeno disminuye y si el flujo dentro del filtro no es suficiente o si lo saturamos el compartimiento con demasiada biomedia, dificultando esta circulación interna, pueden generarse zonas con menor oxígeno. Aunque en filtros domésticos bien mantenidos, la desnitrificación suele estar limitada. Pero esto no necesariamente es malo. En algunos casos pueden favorecer bacterias desnitrificantes que reducen los nitratos a nitrógeno gaseoso. Pero si el sistema no está equilibrado, podrían acumularse compuestos que realmente no vayamos a querer. Entonces, como vemos, el filtro no es un simple transformador de amonio, es un ecosistema microbiano complejo por zonas, por lo que más superficie no significa mejor equilibrio, sino que simplemente obtenemos zonas subutilizadas para las bacterias benéficas. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu filtro está equilibrado o sobredimensionado? Aquí te propongo realizar 3 procedimientos sencillos. Haz esta prueba solo si no has hecho cambios recientes de agua, añadido medicamentos o has detectado alteraciones de parámetros. Observa cómo reacciona el amonio y el nitrito después de una comida. Espera media hora a 1 hora. Ese es el momento en que empieza a liberarse amonio en el agua. Haz un test del amonio para obtener la referencia inicial. Después de unos 12 horas de realizado el test,
Si vuelve a cero y sin cambios visibles, tu filtro tiene una cantidad de biomasa suficiente y hasta probablemente en exceso. Si tarda demasiado, puede que la superficie esté saturada, que el flujo sea insuficiente o en último caso que haya deficiencia de biomedia. Te aclaro que en acuarios estables y maduros es posible que no detectes amonio medible, debido a la rapidez con que las bacterias convierten el amoníaco en nitrito y luego en nitrato. En la segunda prueba verifica cómo circula el agua dentro del filtro. Si la biomedia está tan compactada que reduce el flujo o genera zonas donde se acumula suciedad, eso indica demasiada biomedia. Hay superficie, sí, pero no toda está activa. Y como tercera viene la prueba de fuego. Un filtro equilibrado soporta picos de carga moderados sin que los niveles de amonio y nitrito suban demasiado. Puedes probar aumentando la alimentación un poco más de lo habitual, por 1 o 2 días sin exagerar, y si los peces están totalmente sanos. Si el sistema sigue estable, significa que tu filtro tiene capacidad extra, pero si el amonio se dispara, entonces la biomasa bacteriana está trabajando cerca de su límite. Con estas 3 observaciones puedes evaluar de una manera práctica si tu filtro está bien dimensionado. No necesitas hacer cálculos complejos ni tener un laboratorio en casa. Lo importante es entender que el mejor filtro no es el que tiene más superficie, sino el que está equilibrado con una carga biológica real y con capacidad de adaptación ante cambios. La clave es comparar con el comportamiento normal de tu acuario, porque cada sistema tiene su dinámica. La idea es que después de alimentar, los niveles no permanezcan altos todo el día. Más superficie sí es útil hasta cierto punto, sobre todo en acuarios muy cargados, pero en muchos acuarios la superficie biológica necesaria para mantener el amoníaco y nitrito en cero se logra con mucha menos biomedia de la que suelen recomendar los fabricantes para venderte más biomedia, porque a partir de ahí más material no va a aportar mayor eficiencia al sistema. La pauta a seguir aquí es clara: equilibrio, no exceso. El acuario es un sistema biológico y en biología más no siempre significa mejor. Una vez que el filtro tiene suficiente superficie para procesar toda la carga nitrogenada disponible, agregar más biomedia no va a aumentar la eficiencia, solo aumenta la redundancia. Y en esos casos sí se compromete el flujo o la oxigenación, disminuye la tasa de nitrificación porque la biología del filtro no depende de acumular material indefinidamente, sino de mantener un equilibrio entre el amoníaco disponible, el oxígeno y la superficie biológica activa. Bien, el acuario es un sistema biológico y los sistemas biológicos no se optimizan por exceso, sino que se optimizan por equilibrio. El mejor filtro no es el que tiene más canutillos, es el que está en proporción correcta para la vida que sostiene. Y cuando lo entiendes, empiezas a diseñar acuarios con criterio, equilibrio y no a lo loco. Si este enfoque te hizo ver tu filtro de otra manera, déjame tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido nuevo. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, acuario en casa.